Soy legal y práctica con Noé. Te presento 8 registros públicos que debes conocer ya si estás iniciando la vida adulta o desconocer lo indispensable que serán en algún momento de tu vida. Parte 1. Sección de datos curiosos. ¿Sabías que existe un registro de agresores sexuales, iniciativa de ley del registro de agresores sexuales aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en marzo de 2020, que solo podrá ser consultado por autoridades de justicia, mas no por cualquier persona, y que este era antes público, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que para no violar el derecho de presunción de inocencia, este debía de dejar de ser público. Y además, este padrón integraría una lista de personas sentenciadas por delitos de feminicidio, violación, abuso y acoso sexual contra menores de 12 años, así como a quienes realizaran actividades como trata de personas y turismo sexual de niños y adolescentes. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que este registro, si tuviera el carácter de público, no impone una pena adicional, sino que ayuda a prevenir y salvaguardar los derechos e integridad de las mujeres mexicanas frente a estos delitos? ¿O eres de los que cree que este registro de agresores sexuales, al ser público, dificultaría la reinserción social y expondría preceptos como la protección de datos personales? Coméntamelo abajo. ¿Sabías que son muchos los países del mundo que ya cuentan con registros de violadores? El más grande de todos es el de Gran Bretaña, con aproximadamente 40 millones de huellas genéticas de violadores y homicidas. Además, tienen un sistema de seguimiento satelital a delincuentes sexuales. Ahora vamos a los registros. ¿Cuál de ellos ya conocías? En esta ocasión no profundizaré tanto en ellos, la intención es presentártelos a grandes rasgos, desde su utilidad más práctica para ti, ya que algunos ciudadanos desconocen la importancia de estas instituciones. Muchos ignoran la trascendencia de los mismos o simplemente están iniciando la vida adulta y quieren conocer y saber más para sacarles mayor ventaja cuando les toque acudir a estas instituciones. En otra ocasión, de manera posterior, será un gusto guiarte un poco más y profundizar más a detalle. Comencemos. 1. Registro Público de la Propiedad y Comercio. El Registro Público de la Propiedad y el Comercio es una institución mexicana que tiene como función controlar la propiedad inmueble de los particulares y del gobierno federal, así como aquellos actos legales que los involucran. Este registro se encarga principalmente de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos. El registro público está facultado para inscribir documentos. Ejemplo, los contratos de compraventa no solo deben formalizarse ante notario público, sino que para que surtan efectos ante terceros debe inscribirse la escritura en el registro público de la propiedad. Ahí también se acude a hacer anotaciones, como gravámenes, hipotecas, por ejemplo, y extender constancias y certificaciones, ejemplo, certificados de libertad de gravámenes, constancia de no inscripción. Estos te lo solicitan para hacer traslados de dominio y su posterior escrituración. Y bueno, todo esto a través de documentos físicos o electrónicos, atendiendo a la naturaleza de los bienes, actos o contratos. Cada entidad federativa de México cuenta con su propia institución pública facultada para cumplir con esta obligación. 2. Registro Civil. El registro civil es una institución de carácter administrativo o servicio público. Tiene por objeto ser el encargado de dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas físicas, así como otros que las leyes le encomienden. En el registro civil se inscriben, por ejemplo, los nacimientos, la filiación, el nombre y apellido de las personas, los fallecimientos reales o presuntos y los matrimonios. De igual manera, puede solicitar copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción. Solicitar la corrección de errores en actas, una palabra o información incorrecta. Si tengo una resolución judicial, modificar un acta.
Pedir que alguna acta se capture en el registro para comprarla en cualquier kiosco o en la página de internet si es que resulta posible en ese lugar y momento. Solicitar diversas constancias como constancias de deudores alimentarios morosos, constancia de concubinato, en fin, puedes acercarte de manera física o en línea al registro civil de tu municipio para conocer más al respecto. 3. Registro de deudoras y deudores alimentarios morosos. Es un mecanismo para inscribir a los deudores alimentarios morosos. El registro de deudores alimentarios morosos es estatal y estará a cargo del registro civil o del Poder Judicial según lo disponga el Código Civil, Código o Ley para la familia del estado de que se trate. Tiene el propósito de concentrar la información de obligaciones alimentarias a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se pueden suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos que hayan sido declarados como persona alimentaria morosa, por lo que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión del servicio público. La inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se encuentra prevista por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ojo, otras consecuencias jurídicas trascendentales que se producen cuando existe una inscripción de tal naturaleza, la anotación en el registro público de la propiedad en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario moroso. En caso de que el deudor alimentario desee contraer matrimonio, el juez o oficial del registro civil, según sea el estado de la república de que se trate, informará al otro contrayente sobre la existencia de la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, etc. ¡4! Registro Nacional de Profesionistas. Es una base de datos pública que registra los títulos de profesionales y expide cédulas profesionales. Es administrado por la Dirección General de Profesiones, con siglas DGP, que pertenece a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Este apartado tiene como propósito ampliar los criterios de búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos de patente. El Registro Nacional de Profesionistas es una consulta muy solicitada para saber si una persona está registrada y autorizada para ejercer una profesión. Para verificar la validez oficial de un título, se puede ingresar al sitio web del registro y buscar la opción para verificar títulos y grados. Luego se debe ingresar el número de registro de validez oficial de estudios, el RVOE, que proporciona la institución educativa o el nombre de la persona. Echa un ojo para que accedas con los diversos criterios de búsqueda. 5. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Es una herramienta de búsqueda administrada y coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que recopila y organiza información sobre personas desaparecidas o no localizadas. Es una base de datos creada con el propósito de brindar apoyo en las investigaciones, encontrar indicios, identificar y localizar a las personas. Es responsabilidad de las autoridades federales y estatales incluir la información necesaria de manera precisa y oportuna conforme a lo establecido por la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ley General y su reglamento. Este registro abre una ruta para conformar una comunidad donde contemplemos a las personas desaparecidas y sus familias. Manipularlo para reducir las cifras de desaparición es volver a condenar a las y los desaparecidos a las sombras. Es negar una realidad que tenemos que conocer para enfrentar. Deseo que jamás tengas que solicitar subir a la plataforma a algún familiar o amigo, que nunca tengamos que usarlo, pero que nunca se nos olvide contemplarlo y ayudar a las víctimas como símbolo de empatía y conciencia, nunca revictimizando a las víctimas y a sus familias. 6. Registro Nacional de Avisos de Testamento. El Registro Nacional de Avisos de Testamento, RENAT,
Es una base de datos digital que registra la voluntad de herencia de los mexicanos y que sirve para garantizar la seguridad y certeza de la voluntad del testador, identificar al autor del testamento, facilitar la búsqueda de una disposición testamentaria, permitir la consulta de la base de datos en caso de que el testamento se pierda o se oculte. A través de esta base de datos, el trámite de juicio sucesorio será realizado con plena seguridad de que el testamento materia del juicio respectivo es el que contiene la última voluntad del decujus o autor testamentario. Destacar que la información sistematizada en la base de datos no es de carácter público, sino que ésta actúa a petición o solicitud expresa de las autoridades competentes de cada entidad federativa, con la finalidad de generar un reporte en cuanto a los avisos de testamento que se tengan en la base de datos respecto de una persona en particular. Ten muy presente que para conocer si alguien dejó testamento, se puede solicitar la ayuda de un notario o un juez, quien consultará el RENAT. Los notarios deben dar aviso de los testamentos otorgados ante ellos al Archivo General de Notarías o al Registro Público de la Propiedad de su entidad federativa. ¡7! Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. El Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, RENAP, es una plataforma que sirve para que los notarios públicos tengan información actualizada sobre los poderes notariales. Esta información permite a los notarios saber si un poder es apócrifo, es decir, falso, o si ya ha sido revocado, lo que ayuda a dar mayor firmeza a sus actuaciones. El RENAP contiene información sobre los poderes generales y especiales de dominio sobre inmuebles, así como sus revocaciones y renuncias. Esta información se refiere a poderes otorgados por personas físicas y morales no mercantiles. El poder notarial es un documento que se formula ante notario público para otorgar a otra persona la potestad de realizar actos jurídicos en nombre de la persona que lo otorga. Ojo, esta información sistematizada en la base de datos no es de carácter público, sino que esta actúa a petición o solicitud expresa de las autoridades competentes de cada entidad federativa, con la finalidad de generar un reporte en cuanto a los avisos de poderes notariales que se tengan en la base de datos respecto a una persona en particular. Recuerda, este registro permitirá al notario contar con más información para valorar si el instrumento del poder que le exhiben para celebrar uno o varios negocios jurídicos determinados es o no apócrifo y si se ha o no revocado, lo cual concederá mayor firmeza a las actuaciones notariales, es decir, mayor certeza y seguridad jurídica en las actuaciones con consecuencias legales en las que estamos involucrados y evitar en la medida de lo posible daños a las personas que intervienen de buena fe. 8. Registro Nacional de Detenciones. El Registro Nacional de Detenciones, RND, es un registro que contiene datos actualizados sobre las personas detenidas en México. Sus objetivos son identificar y localizar a las personas detenidas, prevenir la violación de derechos humanos como la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o la desaparición forzada. Este registro es parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. Las instituciones policiales de investigación y cualquier otra que realice detenciones son las encargadas de registrar de inmediato la detención de una persona. El registro inmediato debe realizarse en un máximo de 5 horas a partir de la detención. Una vez capturada la información, el sistema genera un número de registro que permite ubicar a la persona electrónicamente. Mucha atención aquí. El Registro Nacional de Detenciones permite el registro de adolescentes en conflicto con la ley, esto es, personas que tengan entre 12 y menos de 18 años al momento de la detención. En estos casos, el registro concentrará la información del detenido. Sin embargo, atendiendo el interés superior del menor y a fin de no hacer pública su identidad, al realizarse la consulta ciudadana o la impresión de certificados,
solo aparecerán las iniciales de su nombre. En ningún caso podrá incluirse en este registro alguna persona que se identifique como menor de 12 años. En caso de detención de personas menores de edad, esta deberá notificarse de manera inmediata al procurador de la defensa de niñas, niños y adolescentes de la localidad, para los efectos de protección establecidos en la Ley de Protección en la materia. Ten en cuenta que la información que se ingresa en este registro es pública y cualquier persona interesada puede tener acceso a ella. Es un instrumento muy valioso para darle seguimiento de la ubicación de la persona desde que es detenida hasta que se determina su situación jurídica. Así que si conoces a una persona que se encuentra detenida y quieres tener mayor certeza y seguridad jurídica, consulta la página web del sitio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por hoy terminamos la primera parte. No te pierdas la segunda parte de esta lista de registros indispensables en el siguiente video. Y recuerda, te lo dijo Noé, tu abogada de cabecera, por tu cultura jurídica.